Hola a todos, hoy es martes 23 de mayo 2023 y quiero compartirles otra vitamina, otra reflexión. En estos días estuve pensando mucho sobre cómo caminar dentro de la voluntad de Dios, o mejor, cómo sé si estoy caminando dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas por las cuales nos damos cuenta que no tenemos que orar. Cosas como nunca le vamos a decir al Señor a preguntarle si tenemos que salir a robar o si está bien robar o no está bien robar. Pero ya entrando en cosas un poco más difíciles, decisiones, cosas un poco que son más complejas, pensaba por ejemplo en por ejemplo, los matrimonios. Hay matrimonios, relaciones que están llenas de abuso físico, psicológico, eh, espiritual. Hay muchas formas de abuso en las relaciones de pareja y muchas veces los consejos, inclusive de personas cristianas que están un poco, digamos, descontextualizadas con la palabra de Dios, es tienes que permanecer ahí, vamos a orar por tu matrimonio, tienes que seguir ahí, y resulta que esa no es la voluntad de Dios. Evidentemente la voluntad de Dios es que los matrimonios no se separen, que no haya divorcio en lo posible. Pero si tú tienes hijos, si tú tienes hijas y te llegan con una situación en la cual están recibiendo abuso físico, espiritual, todo tipo de maltrato, yo no creo que tú le vayas a decir a tu hijo o a tu hija que debe permanecer ahí. Evidentemente hay que agotar posibilidades. Ojo con esto, las parejas siempre tienen que agotar posibilidades, buscar consejería de personas maduras espiritualmente, de personas que puedan darles un buen consejo para encontrar para tratar de seguir la voluntad de Dios, que reitero es que el matrimonio continúe. Pero la voluntad de Dios nunca va a ser que tú recibas tampoco y tengas que soportar maltrato de ninguna índole. Y así este tipo de decisiones en muchas otras áreas en las que siempre nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Personas que en este momento o que han recibido propuestas para de pronto cambiar de trabajo, irse del país, irse a otra ciudad, son decisiones que son complejas, que no son fáciles, pero Dios siempre nos da claves. Hay un versículo que en este momento no lo recuerdo, pero puedo parafrasearlo, y es que si hay algo que yo he aprendido es que la bendición de Dios no añade tristeza ni preocupación alguna. Entonces siempre pueden llegar propuestas y que aparentemente son muy buenas, pero si hay algo que no te cuadra, si hay algo que no está bien, si hay algo que no viene completo, como por ejemplo que tu pareja no esté de acuerdo, es porque requiere un poco más de tiempo, es porque no viene de Dios, y es porque realmente, por muy buena que parezca la propuesta, debes esperar un poco, porque al final vas a tomar decisiones, o pueden llegar a tomarse decisiones en las cuales, como digo yo, es mejor siempre orar por nuestras decisiones y no tener que orar después por nuestras consecuencias, como muchas veces nos ha pasado, o bueno, particularmente a mí me ha pasado, porque a veces cometemos errores, nos apresuramos y después tenemos que asumir y empezar a orar por consecuencias, y pues la verdad no es chévere, no es lo mejor ni es lo más recomendable. También decisiones a nivel interpersonal, no solamente en relaciones de matrimonio, sino también de noviazgo, donde también hay abuso, donde hay indiferencia, donde son relaciones en las cuales tú siempre tienes que estar remando, y funcionan si tú eres el que das, si tú eres el que propone, y no es algo que sea recíproco, no es algo en donde tú ves que la relación también viene hacia tu parte, que también son consecuentes con lo que tú estás proponiendo. Entonces son relaciones que realmente no van a funcionar y que no están dentro de la voluntad de Dios. Dios jamás quiere que tú mendigues, jamás Dios te va a pedir que tú mendigues amor, que tú mendigues aceptación, porque Dios te ama y porque tú eres y porque tú vales. Así de sencillo. Entonces son cosas que están que no están dentro de la voluntad de Dios, perdón. A veces fallaste en una relación, buscas de pronto restaurar una relación de cualquier índole, pides perdón y recibes a cambio de ese perdón indiferencia. Ok, ya pediste perdón, delante de Dios ya pediste perdón.
No tienes por qué insistir, no tienes por qué humillarte al punto de llegar a sentirte sin paz y sentirte mal. Ya hiciste la voluntad de Dios, que es, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Y así este tipo de decisiones, parejas que en este momento están teniendo problemas o tienen diferencias ya muy fuertes porque no llegan a un acuerdo de saber si me muevo, si no me muevo, si hago esto, si no lo hago, y es porque realmente no se han puesto en la llave del acuerdo de buscar al Señor en oración y de decirle cuál es la voluntad, analizar qué es lo que está pasando, y seguramente van a encontrar la voluntad de Dios. Entonces, quería compartirles esta pequeña reflexión sobre saber si estamos o no caminando dentro de la voluntad de Dios. También va a requerir que tengas intimidad con Dios. ¿Estás orando? ¿Estás teniendo intimidad con Dios? ¿Estás leyendo su palabra? La voluntad de Dios está escrita, está en su palabra. También Dios va a enviar personas y vas a poder buscar personas que espiritual y emocionalmente, reitero, sean personas maduras que te puedan dar un buen consejo para tu matrimonio, que te puedan dar un buen consejo en cuanto a algún traslado, que te van a hacer preguntas muy puntuales y muy sabias, y tienes que ser sensible a eso para saber si estás o no caminando dentro de la voluntad de Dios y puedas tomar una decisión adecuada en cuanto a eso que te inquieta. Quería compartirles esta corta reflexión para que la tengan en cuenta, para que tengan de pronto una guía sobre algo que de pronto estén a punto de decidir, o de pronto ya tomaron una decisión y de pronto el Señor a través de este video les está confirmando que hicieron lo correcto. Si de pronto no hiciste lo correcto, pues tendrás que orar. Dios te va a dar la sabiduría para que puedas redireccionar lo que tengas que redireccionar, pero sobre todo hay algo que tampoco está dentro de la voluntad de Dios, y es que vivas con culpa. Porque Dios te puede restaurar, porque Dios puede ayudarte a corregir, porque Dios puede ayudarte a resarcir, porque Dios puede ayudarte a que puedas retomar el camino que de pronto en algún momento debiste tomar y de pronto te apresuraste y no lo tomaste. Entonces, nada, era la reflexión que quería compartirles. Y espero les sirva, espero puedan compartir este video, este mensaje. Que Dios los bendiga.